Amén. Entonces nos ponemos cómodos y vamos a ir ya estudiando la palabra del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir aprovechando, amén, mientras también aquellos hermanos que se conectan por las redes sociales o van a ver también este mensaje en la posteridad, puedan ser bienvenidos a este tiempo, amén, para poder estudiar juntos la palabra del Señor, amén. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en el libro de Lucas, por favor, amén, capítulo 9, Lucas capítulo 9. Vamos a ir viendo desde el verso 57, amén. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Unos cuantos. ¿Cuántos lo tienen ya? Amén. Los que no trajeron Biblias, siéntense al lado de alguien que lo trajo. O más al contrario, aquel que ha traído y ha visto a alguien que no tiene Biblia, siéntese a su lado, por favor. Amén. Hermano, que Dios le bendiga. Gracias. Amén. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 57. Amén. Dice así la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vamos a orar. Dios amado, te damos gracias por este tiempo, Señor, también de poder estudiar, Señor, tu palabra. Como dices tú, Señor, que no solo de pan vive el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Y hoy queremos, Señor, ser nutridos por ti. Deseamos, como niños recién nacidos, esa leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Y pido, Dios amado, que tu Espíritu sea quien nos guíe, Señor. Aún, Señor, usa mis labios, Dios amado, solamente para poder decir lo que viene de ti, Dios. Quita palabra que sea de hombre, Señor amado, o cualquier emoción humana, mi Dios. Y pido, Dios amado, que este tiempo tú puedas hablar a los corazones, Dios, que esta palabra sea una palabra oportuna, Dios, para este tiempo, para cada uno de nosotros, Dios, incluyéndome, Señor, y aun aquellos que mirarán este mensaje en la posteridad, también sea de bendición, de edificación, de exhortación y consolación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, unos pueden decir en el contexto, tal vez siempre hemos escuchado decir, hay algunos que dicen: yo voy a seguir al Señor, pero no calculan los costos. Y el Señor dijo: calculen los costos. Cuando alguien edifica una torre, no puede quedarse a medias, porque después va a quedar en burla de sus vecinos, de sus amigos. En lo natural vemos, ¿verdad? Cuando alguien construye, tiene que tener todos los recursos, porque si lo deja a medias, pues la gente va a decir: empezó pero no terminó. Entonces hay muchos que pueden decir: yo sigo al Señor, pero llegado el momento se apartan, porque ven que el trabajo en el Señor requiere de compromiso, no de religión, no de ciertos rituales, nada que ver, sino de un compromiso, de un amor que es para el Señor. Y ya estamos profundizando bastante en este tiempo lo que es el nuevo hombre, el hombre nuevo, el nacer de nuevo, que es Cristo en nosotros. Amén. Que la palabra puede ser sembrada en corazones, pero si no somos hijos de Dios, si no hemos nacido de nuevo, esa palabra solamente va a entrar por un oído y va a salir por el otro, y llegado el momento se van a apartar. Pero el que es hijo de Dios, por más que se aparte, llegará a casa como aquel hijo pródigo, ¿verdad? Porque el hijo siempre llega a casa. Entonces hay algunos que dijeron: yo te seguiré, y el Señor les dice: las zorras tienen guarida, dice ahí, y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su
han recibido la palabra de Dios, Dios ha trabajado en ellos un nuevo corazón y la palabra ha sido sembrada y ahora dan fruto, pero hay momentos, como estamos viendo en toda esta etapa, donde el entendimiento está entenebrecido y no sabemos para qué hemos sido salvos. No sabemos que Jesús vino a una cruz y pensamos que ahí quedó y hemos sido salvos y ahora ¿qué me toca hacer? Y vivimos en una vida desenfrenada. Por eso que el Señor Jesús y el Señor mismo mostraba esta palabra y me lo iba enseñando en un enfoque, una perspectiva en la cual vamos a ver que el Señor así también permita que podamos estudiarlo. Es cuando el Señor le dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, dice ahí, para el reino de Dios. Y ahí es donde el Señor me paró para poder enfatizar algunos significados. ¿Por qué le dice a esta persona que el Señor lo ha llamado, que ahora está poniendo la mano en el arado? Y no olvidemos que siempre el Señor Jesús enseñaba en un contexto en el cual vivía, había mucha siembra, mucha cosecha y ciertas situaciones en las cuales Él usa también las parábolas, cosas naturales para enseñar verdades espirituales. Y aquí le dice: aquel que ha sido llamado por Él y pone la mano en el arado, pero mira hacia atrás, dice ahí, no es apto para el reino de Dios. Y me gusta mucho el contexto, que si leen versos anteriores, hay un momento, un episodio donde Jacobo y Juan, aquellos Boanerges, que son llamados así hijos del trueno, ¿ok? Dice que cuando no fueron recibidos bien en una aldea samaritana, pues ellos le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma a aquellos que no nos recibieron? Y el Señor Jesús les dijo: wow, ¿de qué espíritu sois? Y ahí vamos enfocándonos, amén. Que el Señor nos llama a su camino, pero hay muchas situaciones en las cuales nosotros seguimos viviendo en la carne. Y algo que me voy a ir adelantando: aquel que no vive a Cristo, aquel que no dice como Cristo, da sus palabras, el que tiene sentir de Cristo, el que vive como Cristo, pues ahí hay que preocuparnos. Ahí hay que preocuparnos porque hay peligro. Y aquí aquellos Boanerges, Juan y Jacobo, dijeron: bueno, aquí creo que nadie nos va a recibir, entonces hagamos justicia por nuestra propia cuenta y le pidamos ayudita a Dios y que venga y que fuego los consuma, aquellos malcriados que no nos han recibido. Y habíamos estudiado esto, ¿verdad? Sobre lo que son los pleitos, que muchas veces en nosotros también hay pleitos y lo que queremos es, ay, que le pase algo, ¿no? Que allá se tropiece o que se choque el dedo gordo, ¿no ve? Y cuando pasa, jaja, ahí está, nos reímos. Esa no es la actitud, ¿verdad? No es la actitud. O entre esposos también decimos: ¿por qué están así? ¿O por qué esto y el otro? Pero el Señor lo que hace acá es perder el pleito para ganar a mi hermano. Lo que hizo ahí no fue, y ya de una vez, a ver, ¿por qué no nos han recibido? No dice que el Señor Jesús se fue a otra aldea. Lee el contexto. Por factor tiempo no lo vamos a leer, pero en ese contexto está viniendo hablando el Señor Jesús. Entonces, vemos ahí que el Señor Jesús lo que hizo fue irse a otra aldea, perder el pleito. Pero yo voy a ganar a mi hermano, porque les dijo a ellos mismos, les dijo: el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino para que sean salvas, para ganarlas. Amén. El Señor no quiere que estemos en pleitos entre familiares, entre vecinos, como iglesia, no, sino que yo debo menguar, debo quitar ese orgullo y perder ese pleito con tal de ganar a mi hermano. Si yo voy con una discusión, perder a mi esposa, en el sentido de perderla, ya no hay comunicación, ya no hay amor, ya no hay afecto, yo tengo que menguar, yo tengo que callar, porque quiero ganar a mi esposa. O viceversa, quiero ganar a mi esposo, quiero ganar a mis hijos, quiero ganar a mis padres. Por eso dice la palabra: no irritéis a vuestros hijos. Eso va para los padres, ¿verdad? No irritéis a vuestros hijos, amonestadlo, dice ahí, en el temor del Señor. Entonces aquí en el contexto habla de aquellos que miran atrás, pero vamos a ir a los significados. Primero, que cuando aquí dice el Señor Jesús, le dice: no deja que los muertos entierren a sus muertos. Puede ser palabra dura. Y algún comentario decía que dejar que otra persona sepultara a tu padre o no despedirte de la familia era como decir que Jesús estaba antes que los deberes familiares o incluso las obligaciones religiosas habituales. Es decir, que esa expresión era muy duro. Y creo que esto es verdad. Antes de cualquier situación está Dios primero. Pero esto no lo vemos en el sentido religioso, ¿no? Ay, el Señor está primero, tengo que ir primero a la iglesia
y estoy peleado con mi familia, estoy peleado con mis hijos. No, la familia es tu primer ministerio. Ahora eso no es pretexto para no venir y congregarte, sino que hagamos las cosas como el Señor quiere que las hagamos, poniendo prioridades. Por eso que Dios siempre debe ser primero, en el sentido de que yo debo primero guiarme como el Señor quiere que me guíe. Tengo que pedir perdón, tengo que perdonar, tengo que hacerlo. Entonces, ahora vamos a ir viendo este tema en el sentido de que cuando el Señor dice, el que pone la mano en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Esa palabra apto en griego es eutsetos, que significa bien colocado, apropiado, y viene del verbo que se usa para la palabra útil, que eso se usa en Lucas 14. A ver, acompáñame a Lucas 14, pon un pasador ahí, en Lucas 9, y vayamos a Lucas 14, 35. Esta palabra en griego, apto, se usa para este pasaje. ¿Y en qué sentido? Veámoslo. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Amén. Entonces, Lucas 14, leamos el 34. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Esa palabra útil es la palabra apto. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces dice ahí, ni para la tierra ni para el muladar es útil. Entonces hablando ahí, cuando la sal ya no tiene sabor, es decir, es corrompida. ¿Y qué es lo que nos corrompe? El pecado. Cuando nos corrompe, ya no somos útiles, aptos. Y ahí vamos a ir ya deteniéndonos. No es solamente decir, ya, yo sigo, persevero y sigo adelante a pesar de las situaciones. No, debemos nosotros entender que debemos tener el mismo espíritu de Cristo. Ahí por eso Jesús decía, ¿de qué espíritu sois? En el contexto hablando a los hijos del trueno. Entonces esa palabra apto es usada en este pasaje de Lucas, hablando de que es útil, y también en el contexto está hablando de aquel que no sirve. Si no eres sal para salar, para afectar, para preservar, no eres apto. Puede ser duro, pero lo vamos a ver. También esta misma palabra es usada, por ejemplo, en Hebreos 6:7. Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Un lenguaje más sencillo. La Reina Valera lo dice bien, pero quizá a veces podemos no entender bien. Hebreos 6:7. Dice la palabra, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. Ahí en la Reina Valera dice hierba provechosa. Y aquí en la Nueva Traducción Viviente está hablando de cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae, dice, produce una buena cosecha. En otras palabras, es útil. Cuando tiene todos los nutrientes y aquella plantita, esa hierba, va a poder crecer, ¿ok? Entonces es usada ahí esa palabra. Entonces esa palabra apto, cuando el Señor estaba refiriéndose a aquel que pone la mano en el arado, ha sido llamado por el Señor, pero está mirando atrás, como que está siguiendo todavía en su viejo hombre. Eso es el significado y lo vamos a ir viendo en esta exposición. No es apto, es decir, no es útil. Y creo yo, y ustedes van a dar la razón, que cada uno de nosotros queremos ser útiles en las manos de Dios. ¿Amén? Amén. Si no, nadie quiere inutilizar la tierra, ¿no ve? Cuando el Señor Jesús vino y a Israel le dijo, yo he venido a buscar fruto, pero no hay fruto. Están inutilizando la tierra. Por eso que al agricultor, lo estamos viendo en la parábola del sembrador, lo único que le interesa es el fruto. No le interesa otras cosas. Le interesa que podamos dar fruto, reflejemos y revelemos también la gloria de Dios, que es Cristo. Entonces, ahí está hablando de una postura, una posición erguida, es decir, proponerse, servir. En la versión Dios habla hoy, esa palabra aptos dice, no sirve para el reino de Dios. Y acompáñame también a Filipenses 3:13, por favor, solamente para sentar las bases. Filipenses 3:13. Dice la palabra de Dios, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está
delante, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que yo ya soy, olvidando lo que yo ya he dejado. Y ahí vamos a ir ya entrando en tema, ¿ok? Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. También en el libro de Hebreos habla de que nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, nosotros no somos los que van hacia atrás. ¿Has visto alguna vez caminar a un cangrejo? No somos cangrejitos, ¿no ve? Caminan hacia atrás, ¿no? No te voy a decir que le digas a tu hermano no seas cangrejo porque se va a ofender, ¿no ve? Pero para cada uno de nosotros no debemos ser así. Caminar hacia atrás, mirar hacia atrás, volver a nuestro viejo hombre, hacer lo que hacíamos cuando ya somos hijos de Dios y hemos nacido de nuevo. Tenemos que ir avanzando, ir hacia adelante, ir creciendo, ¿ok? Entonces el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es decir, no es apto para el reino de Dios. Aquí también está hablando la palabra de alguien que tiene carácter, alguien que prácticamente refleja y vive como Cristo anduvo. En ese pasaje, por ejemplo, que vimos en el contexto de Jacobo y Juan, no se comportaron de una manera como la de Cristo, que Cristo no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Dios no vino para que podamos tener pleitos entre familia o entre vecinos, sino para ganar a mi hermano. Si yo tengo que quitar mi orgullo y menguar, tengo que hacerlo por amor a Cristo, por amor a mi hermano. Y vemos también otro episodio cuando vemos en aquel momento donde el Señor Jesús duerme en aquella barca y todos los discípulos decían: Señor, ¿por qué duermes? Señor, ¿no ves que Señor nos estamos hundiendo, estamos pereciendo? Y pues ahí vemos a alguien que estaba muy ya angustiado, desesperado por la situación. Salmo 121 dice, para que pueda consolar tu corazón, que Dios no duerme. Amén. No se duerme el que te guarda. No se duerme el que guarda a Israel. Dios es tu guardador. Amén. Por eso que Jesús ahí en su humanidad, porque vino 100% hombre, 100% Dios, pudo descansar, pudo dormir. Y ahí el Señor estaba mostrando que aún tú y yo, mi hermano, en medio de tormentas podemos descansar en paz. ¿Qué dice Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Parece un poema o parece algo muy bonito, pero el contexto es cuando el rey David estaba en medio de una batalla y él mismo decía: Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y lo vemos ahí en Jesús, que Él estaba descansando en medio de cualquier tormenta, y ahí podemos estar nosotros también tomando ese otro principio, rescatando ahí ese pasaje, que nosotros en medio de cualquier tormenta no podemos estar nosotros exaltándonos o renegando o discutiendo por las cosas que están pasando en este país. Hay que orar, sí, por las autoridades, que les den firmeza también, para que ellos tienen la espada, dice el libro de Romanos, para que puedan también obrar en justicia. Amén. Pero hay que orar lamentablemente por todo lo que está pasando, pero no podemos nosotros actuar de mala manera o pedir: Señor, quita a esa persona del camino. Estamos deseando indirectamente, yo sé que no pasa aquí, pero tal vez en otro lado han deseado que se vaya esa persona, que esto y que el otro. No es la forma como debemos nosotros reaccionar. Estamos nosotros volviendo atrás. Por eso aquí no está hablando en un sentido de que alguien que ya se ha alejado de los caminos de Dios. No, es alguien que está volviendo a su vieja vida, a su viejo hombre, lo que mismo hacía antes, ¿ok? Entonces, uno puede también de la misma manera vivir en el Espíritu y aún en medio de la tormenta vivir tranquilo, en paz. ¿Por qué? ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decía el salmista. ¿Por qué te afliges si todavía yo puedo alabarte a ti, Señor?, le decía el salmista. Amén. Entonces, si no reflejamos a Cristo, si no es el sentir de Cristo, el Espíritu de Cristo, no hay reino de Dios en el asunto, es decir, no se ve el reino de Dios. Habíamos visto, por ejemplo, en el tema de las contiendas. Amén. Cuando dice la palabra que el Señor nos ha llamado como un solo cuerpo a que haya armonía en nosotros, ¿verdad? Y es ahí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Hay un episodio de Jacob y Esaú cuando estaban dentro del vientre de Rebeca, su mamá. Y dice ahí la palabra
que Rebeca mismo decía, wow, siento que están peleando, las mamás van a poder entender, no están peleando, ahí están pateándose, están golpeándose, a trompadas seguramente estaban ahí adentro dándose. Y Rebeca decía, Señor, si esto es así, Señor, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivo yo, Señor? ¿De qué sirve si hay contiendas dentro de mi vientre? Y esto de un ejemplo análogo podemos llevarlo también a la iglesia. Por ejemplo, podemos estar entre hermanos y discutiendo y peleando, envidias, celos, contiendas, esto y el otro. ¿De qué sirve? Podemos decir, Señor, ¿de qué sirve? Señor, quítame la vida si solamente vamos a vivir en contiendas. Esto no tiene que ser así. El Señor nos ha llamado a paz, dice la palabra, no a contiendas. Amén. Y cuando entendemos el principio de que cuando hay armonía en el hogar, Dios ahí envía bendición y vida eterna. Ahí hay un principio clave, hermanos. ¿Quieres que el Señor traiga bendición y vida eterna a tu casa? Deja de pelear, deja de discutir, deja de contender. Porque una vez más, yendo, y no me estoy saliendo del tema, contiendas va hablando de la carne, va hablando de una obra que se hace manifiesta por el viejo hombre. El viejo hombre todavía está ahí dentro y ha sido crucificado en la cruz con Cristo, pero todavía se manifiesta. Y nosotros no debemos permitir eso. Entonces, cuando hay contiendas, de la misma manera nosotros estamos volviendo atrás. No somos útiles para el reino de Dios, no somos aptos, no estamos tomando la postura, como dice Efesios, andad como es digno de su llamamiento. Esa palabra apto es alguien que tiene postura, que camina bien. Ojo, no camina orgullosamente, sino que es responsable de lo que tiene que hacer. Y si tú como jefe de hogar, como mamá también como jefe de hogar en las familias, pues tenemos que ser responsables. Dios, yo quiero que haya bendición en mi casa, entonces yo tengo que dejar de mirar atrás, tengo que dejar de vivir en la carne, en el viejo hombre, y ahora yo tengo que vivir en el Espíritu. Amén. Acompáñame a Proverbios 30, por favor. Por eso donde hay contiendas, no se puede revelar el reino de Dios. Así que grábate eso. Cuando hay peleas, situaciones, no estoy revelando el reino de Dios en mi vida. Cuando vemos a hermanos que están contenciosos, que están discutiendo, que todo el rato solamente renegar y todo eso, no está reflejando a Cristo. No es útil, no es apto para el reino de Dios. Y en el sentido literalmente tal vez podemos decir, uy, palabra fuerte, no es apto, ¿no? En otras palabras, si nos vamos al significado, significa no estás caminando como se debe caminar de un hijo de Dios. No está caminando de la forma como debería caminar. No está siendo útil para el reino de Dios. Proverbios 30 dice, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás, ¿qué dice? ¡Wow, qué hermoso!, ¿no? El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Y no es casualidad que se utilice ahí la palabra león. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 5:5, yo te lo leo, dice, y a uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es decir, es un título que se le da a Cristo, ¿no? Que Él reinará sobre toda la tierra, pero habla de alguien pues que anda correctamente. Y en Miqueas 5:8 también dice la palabra, asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Está hablando de un remanente. En otras palabras, nos está hablando a nosotros que tenemos ese mismo andar que Cristo, esa misma postura erguida, no orgullosa, sino de ser responsable de que yo no tengo que volver al viejo hombre, tengo que ir avanzando. Y ahí en Proverbios 30, te animo a que lo leas en tu casa, habla de muchos animalitos que nos dan el ejemplo. Las hormigas, dice ahí, que almacenan en verano, cuando venga el invierno, ya tienen ellos comidita. Los conejitos que también ahí edifican su casa sobre la roca. Lee ese pasaje. ¿Y esto a qué te da mención? El Sermón del Monte. Que prácticamente animalitos, creación de Dios, nos dan ejemplo. Y si nosotros vemos en lo natural lo que pasa allá afuera, nos muestran la gloria de Dios. Pero bueno, ese es otro tema para que lo puedas leer, ¿ok? Entonces vemos que el león, por ejemplo,
hace mención ahí a alguien que da pasos firmes, pasos elegantes o pasos finos, se puede decir. Tiene una buena forma de conducirse. Por eso que Jacobo y Juan no estaban conduciéndose de la manera correcta. Y aquel que pone su mano en el arado, aquel que ha sido llamado por Dios, tiene que saber cómo debe conducirse. Si no, no es útil, no es apto. Y yo siempre digo, yo quiero ser útil en las manos de Dios. Y yo sé que cada uno de nosotros también quiere ser útil en las manos de Dios. Y ahorita vamos a entrar en algo fuerte. Me adelanto. 2 Timoteo capítulo 2 dice la palabra, huyan de la fornicación. Wow, eso ya está duro. Porque si quieres ser útil como vaso de honra para que puedas ser útil en las manos de Dios, dice ahí, límpiese de todas esas cosas, deje de mirar atrás y avance. Y si no, vamos a seguir años y años y años en la vida cristiana y nunca vamos a crecer, hermanos. Cuando el Señor nos demanda que avancemos. Cuando Pablo le decía, yo les he hablado como a niños en Cristo, niños espirituales, porque no han sido capaces de recibir lo que estoy hablando. Tomando ese principio, todavía Dios no te da esa bendición que tú le estás pidiendo porque todavía no eres capaz de recibir. Wow, está duro eso. ¿Por qué? Porque todavía hay algo en tu corazón. Porque todavía hay algo que está estancando para recibir la bendición. Y habíamos puesto varios ejemplos. Un papá no puede regalarle a su hija un auto de 0 kilómetros cuando tiene 12 años. Porque a los 15 años, tranquilo, tú puedes regalarle a tu hija. Ya, pero digamos, pongámosle 12 años. No le vas a poder regalar ese auto. ¿Por qué? Porque no está apta, no está capacitada para poder manejarlo. Lo va a ir a chocar o peor, se puede matar. Como hay varios ejemplos que ha pasado eso. Entonces, cuando somos capaces de recibir lo que Dios tiene para nosotros, amén, el Señor te lo va a dar, amén. Y nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual. No sabes con cuánto Dios te ha bendecido a ti, a tu familia, a tus hijos. Pero nosotros somos los que estamos estancando, los que estamos como que frenando ahí el propósito de Dios. Por eso que este mensaje es oportuno, hermanos, amén, para que aquel que ha puesto la mano en el arado y ha dicho, yo he decidido seguir a Cristo, y la fe ha sido puesta en nuestros corazones con el hombre nuevo, porque solamente el hombre nuevo puede tener fe, porque es un don de Dios. Entonces ya no tiene que mirar atrás, ya no tiene que vivir en la carne, tiene que seguir avanzando. Efesios 4, ¿qué dice? Acompáñame, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí está hablando de unidad. Y llevémoslo esto al hogar, llevémoslo esto a la familia, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dios nos ha llamado a que pueda haber paz en tu hogar, en nuestras vidas. No nos ha llamado a contiendas. Que haya humildad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu, soportándose, dice ahí, con paciencia los unos a los otros en amor. Ese es alguien que camina de forma correcta, tiene buena postura, es útil para el reino de Dios, porque ahí se está revelando el reino de Dios. Pero aquel que no camina de esa manera no está siendo apto para el reino de Dios, no está siendo útil. Es una sal que está siendo insípida, no está preservando. Es alguien, una hierba que no es provechosa, tomando en cuenta Hebreos 6:7. Es alguien que solamente es una paja brava, pongámoslo así. No hay provecho en eso. Entonces dice, andar como es digno de llamamiento. No en el sentido de merecerlo, sino digno en el sentido de la conducta que conviene el Evangelio. Es decir, demos frutos de arrepentimiento. Esa es la manera correcta de andar. No podemos nosotros mirar atrás. Filipenses 3 hemos leído. Ciertamente dejando todas las cosas, dice ahí, que están atrás. Yo prosigo la meta, sigo adelante, sigo avanzando. Ya no me fijo en el viejo hombre. Si antes yo no perdonaba, pues ahora tengo que perdonar.
Si antes yo tenía problemas fuertes con mi carácter, con mi temperamento, ahora que eres hijo de Dios, pues camina de la manera correcta. Es decir, ya deja ese mal genio. Porque algunos pueden decir, no, es mi temperamento, sanguíneo, colérico, melancólico y tantas cosas, icos y todo eso, pero en Cristo no hay eso. Es decir, si no, tú vas a batallar siempre con tus fuerzas. Es que yo soy así, yo me enojo, yo esto, soy colérico, no. No, es decir, en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén, amén por aquella que ha dicho amén. Sigamos avanzando, no se me duerman, por favor. Amén. Entonces, demos pasos firmes, un hermoso andar, dar pasos firmes, no ser carbones solitarios que se apagan, sino carbones encendidos que están unidos. Es lo que el Señor quiere. Que no estemos solamente en un carbón, está prendido ahora y después se aleja del pueblo de Dios. Tiene que estar constantemente encendido. ¿Qué dice la palabra en Levítico 6? Que el sacerdote es responsable de llevar leña todos los días para encender y que el fuego en el altar no se apague. Somos responsables, mi hermano, de poder mantener ese carbón encendido en nuestras vidas. Por favor, quiero estudiar la palabra con usted. Por favor, quiero venir al discipulado. Por favor, tómeme en cuenta para esto. Por favor, quiero hacer esto, quiero limpiar, quiero traer esto, quiero hacer el otro. Alguien que está encendido en amor. Porque ya hemos dicho, no es activismo. Debemos dejar de lado el activismo. A veces nos metemos a tantas actividades, pero solamente a cumplir por cumplir. No, en sentido de amor. Aunque una actividad a la semana, pero hacerlo de corazón y mantenerme encendido. Amén. Bueno, me desvié del tema, pero el Espíritu habla. Amén. Ok, entonces mire, Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Wow, qué hermoso. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquel que mira hacia atrás y vive en la carne, tarde o temprano va a ser quebrantado. Pero aquel que camina en integridad anda confiado. Aquel que dice, Señor, yo estoy siendo guiado por ti, estoy viviendo en humildad, en mansedumbre y todo eso, va a andar confiado. Como dice vulgarmente, el que nada debe, nada teme, ¿no ve? ¿Por qué? Porque estoy andando confiado en el Señor. No me apoyo en mi propia prudencia, sino confío solamente en el Señor. Por eso que ahí Proverbios que hemos leído, el capítulo 30, habla de que aquel león no vuelve atrás por nada. Tantos ejemplos en la Biblia, hermanos, de personas que volvieron atrás. Y quizá en ese sentido, en esa otra interpretación que se hace también, aquel que mira atrás. Por ejemplo, la mujer de Lot, que miró hacia atrás. Una mujer que no se sujetó a su esposo. Una mujer que no le hacía caso a su esposo. Que estaba prácticamente llena de avaricia en su corazón. Porque ¿para qué mirar atrás cuando todo estaba siendo consumido por el azufre? Era porque todavía amaba las cosas del mundo. Personas que vuelven atrás, ¿por qué? Porque dicen, ay no, creo que no es para mí la vida cristiana. Porque solamente quieren prosperidad, quieren materialismo. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Amén. Somos polvo y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Amén. Pero te tengo buenas noticias. Aunque seamos polvo, ese polvito, dice la palabra de Dios, cuando venga Cristo con todos los que han dormido en Él, han muerto en Él, ese polvito se convertirá en un cuerpo como el de Cristo. Amén. Un cuerpo glorificado. Amén. Así que hay esperanza. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, aquella mujer de Lot que por la codicia, por la riqueza, deseo de los ojos, pues sacrificó a Dios, ¿no? Por solamente su bienestar. Vemos cómo Israel también cuando salió de Egipto añoraba y recordaba todo lo que hacía en Egipto. Oh, me acuerdo de los puerros, de las cebollas, de los ajos, la comida, los banquetes que nos dábamos. Y ahora estamos aquí en el desierto y ni pan tenemos, ni carne tenemos. Y el Señor les dio solamente maná. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿y por qué el Señor no les dio banquete como tenían en Egipto? Y solamente les dio maná, prácticamente, como ahorita me olvidé el nombre, una hojuela, ¿sí? Como de miel, rico, pero solamente era poquito, una ración nada más.
Porque el Señor mismo dice en Deuteronomio 8 que el Señor les hizo pasar hambre en el desierto para que sepan que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es la palabra que enfatiza el apóstol Pablo también a los corintios. Los corintios eran gente que volvía atrás, que volvía a los deleites, les gustaba comer mucho. No levantes la mano si te gusta comer mucho. Pero dice el libro de Eclesiastés capítulo 10, versos 16 y 17, anótalo ahí. Si quieres saber qué es la definición de la glotonería, dice que uno come, ¿por qué? Solamente para recobrar fuerzas, nada más. ¿Sabías eso? Nutricionalmente, los nutricionistas dicen que cuando uno come de más y hay obesidad de cintura para arriba, de ahí viene la diabetes tipo 2. O cuando la obesidad es de cintura para abajo, vienen los dolores de articulaciones. ¿Sabías? Dios no nos ha hecho para que tengamos diabetes o para que tengamos hipertensión. Eso es a raíz de que nosotros entramos a esa glotonería. ¿Por qué en capítulo 11 de Corintios dice la palabra que había problemas en la Santa Cena del Señor? Porque como así el contexto de la iglesia primitiva no solamente era tomar el vino y tomar el pan, sino que armaban una mesa para compartir entre todos. Era el tiempo ágape que tenía la iglesia cristiana. Pero la gente que era comilona y bebedora no esperaban a aquellos hermanos. Por eso Jesús, ahí Dios por medio de Pablo les está diciendo: espérense los unos a los otros. Pero la gente no se esperaba, empezaban a tragar, perdónenme la palabra y la expresión, empezaban a comer y todo. Y dice, por esa situación estaban enfermos y algunos duermen. Es decir, Dios tuvo que disciplinar duro ahí porque estaban yendo a la carne. Y había otro apetito carnal en la iglesia de Corinto, era el sexo. Eran las inmoralidades sexuales. Por eso que dice 1 Corintios capítulo 6, el vientre para la vianda, la vianda para el vientre, el vientre para la vianda, pero el uno y el otro lo destruirá Dios. Es decir, que cuando el Señor nos tengamos cuerpo glorificado como el de Cristo, el Señor va a quitar las chonchulas de nuestro estómago. Es decir, no vamos a tener estómagos. Es decir, no va a haber tampoco deseo sexual. Quizá esto es un estudio profundo para que lo hagamos. Tendremos el cuerpo como el de Cristo. Pero después dice ahí que el cuerpo no es para la inmundicia sexual, no es para la fornicación. ¿Por qué la iglesia de Corinto estaba tanto tropezando en las inmoralidades sexuales? Porque todavía estaba mirando atrás, porque todavía estaban yendo al viejo hombre. Y cada uno de nosotros, hermanos, desde que nacemos con esas dos tendencias. La primera, el alimento. Cuando uno nace y le pega el grito tan fuerte, ¿no? Lo primero que busca es el pecho de la mamá, ¿verdad? El alimento. Y conforme va creciendo también la otra tendencia, que es el deseo sexual, va creciendo también en los adolescentes. Todos nacen con esas tendencias. ¿Por qué? Porque prácticamente venimos de Adán, del viejo hombre. Por el pecado hubo todo eso. Pero el Señor, cuando vino y destruyó, y dice que despojó al diablo y le quitó, dice ahí, las llaves, dice, y clavó el viejo hombre también ahí, la carne con nuestros deseos en la cruz. Ahora nosotros podemos ya vivir en el Espíritu. Ahora el Espíritu Santo es que frena también para que se manifieste ese viejo hombre y para que nosotros hagamos lo que agrada a Dios. Amén. Pero la iglesia de Corinto estaba mirando atrás. Seguía entrando en pornografía. Seguía entrando en inmoralidades sexuales. ¿Por qué hoy la iglesia de Cristo en todas las naciones hay tantas cosas sexuales que pasan en la iglesia? Es por ese tema, que viven en la carne. Y en ese contexto, 1 Corintios 10 dice que por causa de esa inmoralidad sexual, en el tiempo de Israel, dice que murieron 23,000 personas, porque las moabitas les seducieron y los sometieron a inmoralidad sexual. Y muchas veces, ojo, aquí es algo que el Señor está hablando, muchas veces nosotros podemos ir: yo soy fuerte, nadie me va a mover en doctrina, conozco bien la palabra de Dios, sé diferenciar y probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Pero ojo, en ese capítulo 10 de 1 Corintios 10 dice la palabra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que si tú no vas a caer por doctrinas o vas a caer por otras mentiras que hablan los falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera, etcétera, falsos maestros, puedes caer en una inmoralidad sexual.
Si no, Israel no hubiera cometido ese pecado de inmoralidad sexual y murieron 23,000 personas. Por eso que ahí vemos una enseñanza, que también el enemigo te puede someter a ese viejo hombre, y el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso que atrás podemos mirar atrás en el sentido de volver a la carne, y no somos aptos, útiles para el reino de Dios. Leamos 2 Timoteo 2. Me voy a dejar llevar, y si terminamos hoy y continuamos la siguiente, lo haremos. 2 Timoteo 2. Veamos acá. Dios quiere que seas útil para el reino de Dios, una vasija de honra, pero hay que limpiarnos de muchas cosas. 2 Timoteo capítulo 2, dice la palabra de Dios. Puedes leer desde el verso 1, donde habla de un buen soldado de Jesucristo, un obrero aprobado, es decir, apto. Pero leamos desde el verso 20. Desde el verso 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, lee el contexto, está hablando de todo aquello que te está corrompiendo y no está siendo útil para el Señor. Todo aquel que se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ponlo así: apto para el reino de Dios. Huye también de las pasiones juveniles. Mira, está en todo ese contexto. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Wow. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, y por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Miren, notemos acá que están cautivos a voluntad de él. Cuando nosotros no vivimos en el Espíritu y miramos hacia atrás, prácticamente es el diablo que está llevando cautivo nuestra voluntad. Hijo mío, dame tu corazón, dice la palabra de Dios. Dios quiere que le demos toda nuestra voluntad a Dios. No solamente una parte, sino todo. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: el siervo del Señor no debe ser contencioso. Wow. Si eres siervo, sierva del Señor, Dios no quiere que entres en contiendas, en peleas. Seas apto, más bien ahí, amable, manso, humilde. Por eso el Señor Jesús decía: sean como yo, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas enfermedades nos podemos evitar si solamente descansamos en Dios y hay mansedumbre y humildad? Pero el estrés de hoy, en este tiempo, hermanos, está destruyendo los cuerpos de las personas. Están dando preembolias y tantas cosas por no descansar en Dios. Si hubiera solamente mansedumbre, humildad, caminar como Cristo lo hizo, hallaríamos descanso para nuestras almas. Aún nos conviene, si lo ves de esa manera, en la salud, te conviene. ¿Quieres vivir largos días para tus hijos? Te conviene descansar en Dios. Amén. ¿Cuántos quieren vivir para ver sus generaciones? Amén. No te estreses entonces. Amén. Dile a la persona que está a tu lado: no te estreses. Amén. Entonces dice ahí, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Por eso que 1 Corintios 6 claramente dice ahí que el que entra a una inmoralidad sexual, dice ahí, el único pecado que dice la palabra que huyan es de la fornicación, porque solamente ese pecado de la fornicación es el que afecta al cuerpo. Y aquí quiero tal vez detenerme. Vamos a 1 Corintios 6, porque es necesario que leamos esto. Y escúchame bien. Muchas veces podemos decir: yo doy gloria a Dios, hago esto, hago el otro, me congrego y tantas cosas. Pero, ¿qué está pasando con tu cuerpo? Que no le estás dando gloria a Dios también con tu cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, verso 12, mas no todas convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En otras palabras, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los daré de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué hermoso. Amén. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con este cuerpo podemos glorificar. ¿Y por qué lo dice esto a la iglesia de Corinto? Por esas dos tendencias que te digo, esos apetitos de la carne, esos apetitos de la glotonería y de las inmoralidades sexuales. Glorifica a Dios con tu cuerpo, dale gloria a Dios, porque este cuerpo ya es del Señor. Tienes que saber cuidarlo. Amén. Hay cosas que yo tengo que comer, dice la palabra de Dios, y otras cosas que también me van a hacer daño. Es decir, por acción de gracias son santificados, pero hay cosas que yo no puedo comer. No te voy a dar ratón, ¿no ve? Para que comas, te va a hacer un daño tremendo, ¿no? Ni por más que digas, Señor, bendice este ratón. No, porque no está todavía, no sé cómo decirlo, con las leyes o con los permisos adecuados para que se pueda comer ese alimento, porque trae enfermedades, ¿verdad? Entonces, notemos ahí, demos nosotros gloria con nuestro cuerpo. Ya no vivamos en la carne, ya no vivamos satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, hay muchos ejemplos que podemos ver, personas que se fueron deslizando, quitaron los ojos de Jesús. Pero bueno, eso son en tema literal, ¿no? Tanto el libro de los Hebreos, para los judíos que se estaban deslizando, volviendo otra vez al judaísmo, o también la iglesia de Galacia, lo mismo, es decir, que cambiaron el carácter del evangelio, eso se llama perturbación, perturbar el evangelio. Pero aquí estamos hablando de aquellos que han sido llamados por Dios. Ya no puedes vivir en la carne, amén. Ya no podemos vivir en la carne, tenemos nosotros que ir avanzando, andando. Amén, para poder dar gloria al Señor. Entonces, por ejemplo, Cristo resucitado es la vida nueva para nosotros. El hombre nuevo ya no puede morir. El segundo Adán no puede morir porque es Cristo en nosotros. Y cuando ya hemos nacido de nuevo, ya prácticamente nos vamos a ir al cielo. Porque hay seguridad. Amén. Te pongo un ejemplo. Notemos un ascensor. ¿Alguna vez has subido a un edificio de, no sé, de tantos 30 pisos? Y estás en el ascensor y de repente hay un terremoto. Hagámosle película, a ver. Ahí estás en el ascensor, estás subiendo, le has puesto el botón, ir al cielo, estás subiendo y de repente hay un terremoto. Te sacude, hay bajas, hay altas y todo eso, pero no se abre la puerta del ascensor porque estás seguro ahí adentro. Tu responsabilidad es no abrir la puerta del ascensor porque si no ya te vas, ¿no? Es decir, tu responsabilidad es vivir quieta y reposadamente, es decir, estar quieto, nada va a pasar, por más tribulaciones que puedan venir y nos puedan sacudir, estamos dentro del ascensor seguros, amén. Ok, eso como una ilustración nada más, ok. Ahora bien, dice la palabra que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria. Y si notamos esto, que Dios nos salvó para la alabanza de su gloria, no me voy a conformar en, soy salvo y nada más, creo en Cristo y nada más, no. Tengo que andar agradando a Dios porque he sido creado para la alabanza de su gloria. Amén. De nada sirve estar en el camino, pero estar perdido. Es decir, estar vivo, pero ando como muerto. Vivo en la carne, vivo en los deseos del diablo, en otras palabras. Entonces, esto sí hay que entender que ya no somos esclavos del pecado. Por eso, ahí dice Romanos 6, acompáñame a Romanos 6. Romanos 6,
Dice el verso 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mire, dice, no reine, no gobierne, no se enseñoree el pecado de sus cuerpos mortales. Hasta que Cristo venga, hermano, vamos a luchar con el pecado. Hasta que Cristo venga, vamos a luchar con la carne. Pero el Señor quiere por nuestro bien que vivamos en el Espíritu. Hay mucho beneficio si lo tomas así, vivir en el Espíritu agradando a Dios. Vamos a batallar hasta que Cristo venga con el tema del pecado. Somos pecadores, ya Dios nos ve a través de Cristo justos, pero nosotros todavía en este cuerpo somos pecadores y todavía debemos reconocer que lo somos, aunque ya Cristo ya quitó el pecado del mundo para que podamos tener esa comunión con el Señor. Amén. Por eso Pablo aquí saca esa ilustración también cuando somos libertos, 1 Corintios 7:22, cuando dice que somos ya libertos del Señor, alguien que ya ha sido comprado a precio. En la cultura griega se hacía de la siguiente manera: alguien que era esclavo se compraba a ese esclavo y se lo daba al templo de los dioses, se le daba un certificado que ya era libre, pero ahora ya pertenecía a los dioses. Y esa enseñanza es la que extrae Pablo para hacer mención de que nosotros ya no tiene que reinar el pecado, ya no somos esclavos del pecado, porque ahora Cristo ya nos ha comprado a precio de sangre, ya somos libres y ahora le pertenecemos solamente a Dios. Amén. Por eso en ese contexto Pablo, mejor dicho, en el corazón y en el espíritu del Señor está usando esa enseñanza, amén, porque ya Cristo ya despojó al diablo, quitó el botín y todo eso lo que nos impedía tener comunión con el Señor, ya le quitó las armas al diablo. Ok, entonces dice ahí la palabra, ¿no? Ya no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para servir, dice, a los malos deseos. En otras palabras, Cristo ya nos rescató. Ya hay que morir a ese viejo hombre. Por eso Colosenses dice, capítulo 2, haced morir lo terrenal, haced morir al viejo hombre. Como una ilustración. Había una vez una persona que estaba en un hospital y justamente un médico conocedor, muy bueno, decía de una persona paciente: esa persona ha muerto. Entonces el encargado del hospital lo que hace es pues ponerle el alcohol, ponerle las cosas que hay que poner para ponerlo al cajón a esa persona muerta. Y de repente cuando estaban caminando, esa persona muerta revive y dice: estoy vivo. No, y el personal del hospital decía: no, tú estás muerto. El médico ya certificó que tú estás muerto. No, yo vivo, estoy viviendo. No, tú estás muerto. Y es así nuestra condición, hermanos. Ya el viejo hombre ya está muerto, aunque quiera revivir, no, ahí hay que someterlo. El médico dijo, Cristo, que ese viejo hombre ya está muerto y tiene que ser sometido. Y nosotros tenemos que someter ya la carne. Amén. El diablo ya está vencido, pero nosotros dice que podemos vencerlo en el sentido de que lo resistamos, dice ahí, en la fe. Y eso es el hombre nuevo, porque el hombre nuevo es el que tiene fe. No solamente es decir yo tengo fe. Cuando el Señor nos da esa fe, podemos nosotros creer en Él. Por eso que nosotros debemos someter al viejo hombre. Aunque diga, no, estoy vivo y quiere manifestarse y quiere vivir. No, tú estás muerto. No, yo vivo para Dios. El hombre nuevo ya vive para el Señor. Amén. Ponte de pie, por favor. Lo vamos a dejar por hoy aquí. Amén. Hay algo que debemos comprender y me gustaría terminar con esto. Por ejemplo, hay 3 fases, 3 etapas como la cual Dios nos salvó. La primera etapa se llama la justificación, cuando Cristo tomó nuestro lugar, satisfizo a Dios con una vida sin pecado, y eso fue lo que nos redimió, nos compró y nos reconcilió con Dios. Y a eso se le llama mi posición en Cristo, es decir, que el Señor nos salvó de la condenación del pecado, judicialmente, legalmente, nos salvó de la condenación del pecado, porque dice ahí, los que están en Cristo, dice, ya no hay ninguna condenación
para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya Dios nos salvó, eso se llama justificación, pero yo todavía sigo siendo pecador, ¿no? Yo debo todavía confiar, es decir, en el sentido de decirle: Señor, gracias por esa obra que tú hiciste para que yo pueda tener acceso para contigo. Amén. Y nada mueve más el corazón de Dios que alguien que ora de esa manera, por la obra que tú hiciste en aquella cruz. Debemos reconocer que todavía nosotros somos pecadores. Pero después de eso viene también una etapa, un proceso que se llama la santificación, que es hacer morir el pecado en nosotros para que ya no reine en nosotros. Dios nos ha dado libertad, libre albedrío, claro que sí, pero ya en Cristo, es decir, hay cosas que pueden ser lícitas, pero no me convienen, porque eso va a socavar mi relación con Dios. Eso va a causar algo en mi relación con Cristo. Yo tengo que estar en esa etapa de santificación, y por eso el Señor mandó al Espíritu Santo de Dios, quien nos convence de pecado, justicia y juicio, y quien ahí está neutralizando al viejo hombre en nosotros. Y ahí ya nos libra, en otras palabras, en esa etapa el Espíritu Santo del poder del pecado, porque ya es el hombre nuevo en nosotros. Y la última etapa es la de la glorificación, que cuando venga el Señor con aquellos que ya han partido a su presencia y este cuerpo corruptible se vuelva incorruptible, es decir, quitará la presencia del pecado en nosotros. Ese pecado se irá al infierno con el diablo, y nosotros iremos para con Dios, y ya no habrá más pecado. Esas 3 etapas, para que lo puedas grabar. Ya Dios nos ha librado de la condenación del pecado, nos ha librado del poder del pecado, y cuando venga pronto nos va a librar de la presencia del pecado, cuando esto corruptible se vuelva en incorruptible. Por eso que el sacrificio de Cristo no es en vano. Amén. Pero yo debo ser responsable, amén, para ser útil, para ser apto para el reino de Dios. Ya no mirar atrás, ciertamente dejando las cosas atrás, como decía Pablo, extendiéndome a lo que está delante. Amén. Porque hay mucha bendición, hermano, cuando vives en el Espíritu. Hay mucha bendición cuando agradas a Dios. Es como un padre, se va a complacer de su hijo que es obediente, le va a dar todo a su hijo obediente. Pero aquel que todavía sigue luchando en desobediencia y esto, no va a ser capaz todavía tú de recibir lo que Dios tiene para ti. Por eso que el mensaje sea en ese sentido: yo quiero, Señor, ser útil en tus manos. Cierra tus ojos y dile así al Señor: Señor, yo quiero ser útil en tus manos, Señor. Quiero limpiarme de todas esas cosas, Señor amado, mi Dios, que contaminan mi vida y mi relación contigo, Señor. Voy a vivir todavía, Señor, luchando y batallando, Señor, porque lo dice así tu palabra, Dios. Pero tú ya has vencido, Señor. Y si tú has vencido, nosotros también, Señor. Por eso, Señor, cuando Pablo decía: ay de mí, miserable de mí, que lo que quiero hacer, eso hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque es el pecado que mora en mí. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos ha librado del pecado y de la muerte. Ya Cristo ha vencido. Para nosotros debemos ser responsables ahora de someter a ese viejo hombre, de que no se manifieste esas malas obras de la carne, esas manifestaciones de la carne, mejor dicho. Que ya no podamos actuar así como Jacob y Juan en la carne. Que ya dejemos nosotros también de confiar en lo que pueda pasar, tal vez en esta nación o a nivel mundial, sino que podamos saber descansar en Dios. Que podamos decirle: Señor, yo confío en ti. Yo puedo descansar así como tú pudiste descansar en medio de una tormenta. Yo puedo también descansar así, Señor. Ayúdame a, Señor, andar como dice Proverbios 30, como un león, Señor, de pasos firmes, y que por nada vuelve atrás. Y que si cae el justo 7 veces, se vuelve a levantar. Que si caemos, nos volvemos a levantar. Pero queremos comprometernos contigo, Señor, a ser útiles, Señor, en tus manos. Ser útiles, Dios amado, vasos de honra, Dios, para ser usados por ti. Y lo que tú quieres, Señor, es que nos limpiemos de toda cosa, Señor, que nos contamina, Señor. Que, Señor, este cuerpo sea para darte la gloria, Señor, porque es templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir como quieres que vivamos, Señor. Oro, Dios amado, por cada uno de mis hermanos que están acá y también los que ven, Señor, este mensaje. Que tú los ayudes, Señor, y los guardes, los protejas, Señor. Cada uno de ellos, Señor, te pide, Dios amado, ser un instrumento en tus manos, Señor. Pero tú has hablado hoy a su vida y a su corazón, Señor. Y tú quieres, Señor amado, mi Dios, que podamos vivir agradándote a ti, Señor.
que podamos limpiarnos de cualquier cosa, Señor, que ofrece el mundo, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un aplauso a Cristo. Amén.